A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixar Calla, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles nos acompaña Néstor Tobar y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Hoy viernes 25 de marzo del año 2022. La canciller de Suecia, Ann Linde, sostuvo una llamada con el líder opositor Juan Guaidó, con quien abordó la necesidad de reanudar las negociaciones en Venezuela. Buena charla con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Vemos un continuo deterioro inaceptable de la situación humanitaria y los derechos humanos, llamado al retorno rápido a las negociaciones y el fin inmediato de la persecución de la oposición política, expresó la ministra de Exteriores en un mensaje de Twitter. En otras informaciones, Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, aseguró a propósito de cumplirse un año de la masacre del Ripial, en el estado Apure, donde asesinaron a 5 personas, 4 de ellas miembros de una familia, que el Ministerio Público mantiene paralizada la investigación de los hechos, situación que demuestra que no existe ninguna voluntad de investigar ni a los autores materiales ni a las cadenas de mando. En otras noticias, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADIT, del Banco Mundial falló en contra del régimen de Maduro por la expropiación de agroisleña. El fallo, que fue emitido este miércoles 23 de marzo con motivo del proceso arbitral iniciado por el Grupo de Agroinsumos Iberoamericanos en julio de 2016, ordena a Venezuela pagar al Grupo Agroinsumos Iberoamericanos la suma de un total de $1.629.000 como compensación por su incumplimiento de acuerdo a España con Venezuela. El tribunal CIADIT determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 constituyó una violación del acuerdo España-Venezuela. Adicionalmente, el tribunal CIADIT ordenó a Venezuela pagar una suma de $1.108.819.24 millones por costos del proceso y además $16.308.725 por gastos incurridos por el Grupo de Agroinsumos Iberoamericanos en la defensa de sus derechos. Por lo tanto, Nicolás Maduro anunció el regreso general a las aulas de clases en todos los niveles de la educación. Esto después de 2 años de pandemia, con lo que se pasó de la suspensión de actividades académicas a presenciales y pasa a la modalidad de virtuales y después a un sistema mixto. Vamos a normalizar las clases en todas las escuelas y liceos y además las universidades del país. Ahora vamos full clases, dijo Maduro desde la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel, desde la ciudad de Caracas. Las clases en todas las escuelas y liceos del país y universidades. 100% clases en todos los turnos. Ya se acabó el experimento. La cosa salió bien. Nos vacunamos todos. Ahora vamos full clase. Full clase. Como piden los niños y niñas que quieren estar en clase todos los días, a toda hora, ¿verdad? Levanten la mano los que les gusta ir a clase. Levanten la mano los que no les gusta ir a clase. Son sinceras ellas dos. ¿Ves, Silita? Son sinceras. A ellas dos no les gusta. Bueno, fíjense ustedes. Vamos full clases ahora. Full clases. Vamos a normalizar las clases en todas las escuelas y liceos del país y universidades. 100% clases en todos los turnos. Entre tanto, las autoridades universitarias de la UCB expresaron su rechazo a las nuevas tablas del incremento salarial para el sector universitario, anunciado por la OCSU a través de su canal en Telegram. Todo instructivo salarial impuesto por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la OCSU, cuyos montos no estén acordados por los criterios de las
interescalas y reduzcan los porcentajes establecidos de primas u otros beneficios contemplados en la convención colectiva única del sector universitario es violatoria de los derechos humanos, de la progresividad intangible e irrenunciable de los derechos y beneficios laborales del sector universitario, señala el comunicado. Por su parte, profesores y trabajadores de la universidad protestaron ante el incremento y además exigieron mejoras salariales. Recientemente aprobada, ni siquiera fue consultada con el sector universitario que nosotros representamos. Fue una imposición del gobierno y esto viola lo que está establecido en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. También el presidente de la coalición sindical, Óscar Salazar, señaló que el gobierno lo que dio lo quitó por otro lado y además aseguró que el régimen lo que sigue es desmejorando. Rebajaron casi a menos salario mínimo. O sea, lo que nos dio, nos los quitó por otro lado. Y las tablas que diferencian el nivel profesional de antigüedad, las achataron. O sea, que al final lo que nos dieron, nos lo quitaron, no nos dieron nada. Nos siguen desmejorando. La canasta alimentaria están a 15 salarios de los de ahorita. Entre tanto, en el marco de la asamblea de su Consejo Sindical Nacional, la Central de Trabajadores Así Venezuela estimó que el salario debe ser establecido conforme al artículo 91 de la Constitución, que señala que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y además cubrir para sí a sus gastos familiares, las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. En tal sentido, la presidenta de la Central, Marcela León, opinó que es el diálogo social tripartido la mejor forma de anclar el salario a lo que establece la Carta Magna. En otras informaciones, el Observatorio Social Humanitario renunció este jueves 24 a un panel de expertos en temas de nutrición y seguridad alimentaria para hacer un balance de la situación que actualmente aqueja a los venezolanos. Los especialistas concluyen que la desnutrición continúa haciendo estragos en el grueso de la población. La doctora Marixa Landaeta, coordinadora de investigación y docencia de la Fundación Bengoa, hizo referencia al promedio de ingresos de una familia venezolana con respecto al costo de la canasta alimentaria, lo cual impide acceso a alimentos de calidad para la ingesta de comida balanceada y básica. En otras noticias, un informe publicado por Monitor Caracas revela que entre 2002 y 2015, al menos 6.426 millones de dólares fueron aprobados por el gobierno chavista a Hidrocapital, de los cuales solo ejecutó el 34.2%, sin que se haya podido identificar los impactos positivos en el servicio. 70% de ese dinero no se sabe en qué se invirtió, indicó el vocero de la organización, Jesús Armas. Armas además aseguró que durante 2021 los caraqueños pasaron 100 horas de la semana, de los cuales 168 posibles sin tener acceso al agua a través de tuberías. En otras informaciones, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela en el gobierno de Hugo Chávez, insiste en que en el país no podrá aumentar de forma sustancial su oferta de crudo para compensar la posible ausencia de barriles rusos a raíz de la guerra en Ucrania y además las sanciones occidentales impuestas a Moscú. Asegura que el problema que enfrenta la industria petrolera venezolana, que ha visto disminuida dramáticamente su capacidad de producción, en total responsabilidad de Nicolás Maduro, a quien señala de no llevar adelante una conducción nacionalista, revolucionaria y que tenga amor por el país. Político. La conducción de Maduro es la que ha provocado la debacle, el colapso de la industria petrolera. Nosotros demostramos, estuvimos al frente de la industria petrolera 12 años después del sabotaje petrolero, que fue un grave daño al país, que la industria petrolera se podía manejar de manera eficiente y bueno, ingresamos al país 700 mil millones de dólares, además teníamos nuestra producción en 3 millones. Eso quiere decir que el problema es político, el problema es la conducción del país. No hay una conducción nacionalista, no hay una conducción revolucionaria, no hay una conducción que tenga amor por nuestro país, que le duela lo que han hecho con PDVSA. El problema de PDVSA no es un problema técnico, un problema político. La conducción de Maduro es la que ha provocado la debacle, el colapso de la industria petrolera. Nosotros demostramos, estuvimos al frente de la industria petrolera 12 años después del sabotaje petrolero, que fue un grave daño al país,
que la industria petrolera se podía manejar de manera eficiente y bueno, ingresamos al país 700 mil millones de dólares, además teníamos nuestra producción en 3 millones. Eso quiere decir que el problema es político, el problema es la conducción del país. No hay una conducción nacionalista, no hay una conducción revolucionaria, no hay una conducción que tenga amor por nuestro país, que le duela lo que han hecho con PDVSA. El problema de PDVSA no es un problema técnico, un problema político. Por lo tanto, el vicepresidente de Obras Públicas del régimen chavista, Néstor Reverol, informó que es necesario que continúe la administración a carga para distribuir de manera racional la electricidad en los estados que reciben el servicio desde la central hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda, ubicada en Táchira. De acuerdo a la revisión que realizaron a los niveles de agua en el embalse Uribande, que sirve de fuente a la central hidroeléctrica, la cuota actual no permite que se genere la máxima potencia requerida en las unidades de generación para los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y sectores del Alto Apure. Ahora, en el ámbito regional, el presidente de Fedecámaras en Mérida, Marcos Delgado, denunció las constantes fallas en el sistema eléctrico en algunas zonas de la entidad, que cumplen hasta 14 horas sin servicio eléctrico, que dejan pérdidas variadas. En entrevista para el programa Por Dónde Vamos con Vanessa Davis, para Unión Radio, Delgado aseveró que las principales represas de los estados andinos están en total abandono. Nunca tuvieron mantenimiento en los últimos 15 años, totalmente inoperativas. Pasamos al estado Zulia, donde partidos de la Plataforma Unitaria y Sociedad Civil se trasladaron este jueves hasta la sede regional de Corpoelet en el estado Zulia, a fin de denunciar la crisis eléctrica que vive la región. Nadie es ajeno a esta crisis. Nosotros, los legisladores, pasamos las mismas calamidades que el pueblo y esperamos que los entes responsables rindan cuentas sobre esto, porque necesitamos respuestas. Desde el Zulia hacemos un llamado a todo el país, que nos movilicemos en rechazo a esto, que vivimos todos por igual, dijo el legislador Jorbert Sánchez. Y volvemos a los Andes, donde los bosques de la población de La Azulita, municipio Andrés Bello del estado Mérida, fue firmado un oso frontino mientras descendía de un árbol. El oso frontino se observa en los páramos y bosques de la entidad andina y sus avistamientos son recurrentes, al ser catalogado como una especie de peligro de extinción. Las autoridades hacen un llamado para cuidar y además proteger su hábitat. La última vez que se reportó la presencia de un oso frontino en el estado fue el pasado 28 de octubre de 2021 en la localidad de Jajit, municipio Campo Elías. Y en el tema de COVID en Venezuela, sumó en las últimas 24 horas un total de 71 nuevos contagios de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Asimismo, una persona perdió la vida, lamentablemente, a causas asociadas al virus. La información la dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, Delcy Rodríguez, quien además precisó que Mérida fue el estado donde se detectó el mayor número de nuevos casos comunitarios, 17 contagios activos en 5 de sus municipios, seguido por las entidades Caracas con 11, Cojedes 9 y Barinas 9. Y en materia económica, Chevron aclaró este jueves que aún operan bajo el marco de las sanciones petroleras que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela, luego de que se rumorara que el presidente Joe Biden había autorizado a la empresa a trabajar con normalidad. Y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y en materia internacional, la enviada especial de nuestros colegas de La Voz de América, Julia Riera,
Viajó a la frontera entre Polonia y Ucrania, donde conoció a varios hispanos que decidieron movilizarse para apoyar y además ofrecer sus conocimientos a favor de los que luchan y huyen de la invasión rusa en Ucrania. Veamos las siguientes imágenes. Escenas de la guerra. Historias que se repiten y aumentan con cada día que se mantiene el conflicto. En medio de la tristeza y la incertidumbre, destaca la labor de personas que aún sin vivir en Ucrania o países fronterizos, dieron un paso al frente para ayudar. Aquí encontramos al venezolano Wahari Urbina, un chico de 27 años que se alistó como voluntario a las filas del ejército ucraniano para combatir contra las fuerzas rusas. Como persona activa y joven, defensor de los derechos humanos, pude aportar a las fuerzas ucranianas y pues me siento orgulloso porque el pueblo de Ucrania pues lo agradece. Soy de Venezuela y estoy acá para motivar al mundo entero de que no solamente somos una población, sino que somos ciudadanos del mundo y que a la final los derechos humanos se tienen que respetar en el mundo entero, ¿saben? Cuenta que en su natal Venezuela recibió entrenamiento militar, por lo que se dirigió directamente a Ucrania para ayudar a entrenar a otros soldados extranjeros en Leópolis. Luego luchó en Kiev. Por su parte, 4 civiles murieron y otros 3 resultaron heridos a consecuencia de un ataque ruso contra un centro médico en Kharkiv, en el noreste de Ucrania, según afirmó la policía local. Las tropas rusas atacaron con lanzacohetes múltiples edificios situados en el distrito de Stanayat Yankas y que alberga a un punto de reparto de ayuda humanitaria. Además, señaló la policía y que subrayaron que no existe ninguna instalación militar en las inmediaciones. En otras noticias por el mundo, una vez más tendrá lugar el popular apagón impulsado cada año por el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como la Hora del Planeta. El mismo será el próximo sábado, 26 de marzo. Bajo el lema Demos forma a nuestro futuro, y contará con la participación de más de 190 países. En este evento, millones de personas de todo el mundo se unen a la misma hora para realizar un apagón simbólico y reflexionar sobre la relación entre humanos y el planeta. En otras noticias internacionales, Corea del Norte confirmó hoy viernes que en la víspera probó su nuevo misil intercontinental, un arma de mayor rango cuyo lanzamiento tendrá aún más la situación en la península coreana y puede implicar nuevas sanciones de la ONU. Medios norcoreanos notificaron este viernes lo que se sospechaba el jueves tras la prueba. Lo disparado en Hwasong-17, enorme misil exhibido por primera vez en octubre de 2020, pero que hasta ahora no se había lanzado, haciendo pensar a buena parte de la comunidad de expertos que el proyectil planeaba aún un reto en términos operativos a Pyongyang. Y con esta información de materia internacional nos vamos a materia deportiva y le daremos el pase a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias por este enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín informativo de este viernes 25 de marzo. Vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo para condensar tanta información para la mañana de hoy. Iniciamos con fútbol porque hubo fecha o adelanto de algunos partidos en la Liga Fut B, donde el Zulia Fútbol Club cayó como local 0-2 contra el Deportivo La Guaira y Carabobo igualó a un tanto contra el Zamora. Ahora, abróchense los cinturones porque nos metemos en el mundo de las eliminatorias a Qatar 2022, porque en la fecha 17 Brasil deja al borde del abismo a Chile, ya que le ganó 4-0 como local. Colombia hizo lo propio 3-0 contra Bolivia. Sin embargo, aquí nos vamos a detener porque los resultados de Uruguay, que ganó 1-0 a Perú, asegurando su clasificación al Mundial, la victoria de Paraguay 3-1 contra Ecuador, hace que Colombia esté obligada a ganarle el martes que viene a la Vinotinto en la última jornada en Puerto Ordaz, y depender que Perú no gane su compromiso para optar al repechaje del Mundial. Así que el martes prepárense porque va a ser una fecha FIFA para terminar las eliminatorias sudamericanas frenética. Y hablando de frenético, hay un batacazo porque Italia quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 después de perder con un gol
ante Macedonia del Norte en el minuto 91. Portugal, por su parte, está a un paso de clasificar al Mundial, ya que le ganó 3-1 a su similar de Turquía. En el mundo del baloncesto, Venezuela cayó 59-58 en el Sudamericano Sub-18 ante la selección de Argentina y se quedó fuera de la ronda de semifinales. No obstante, va a tener opción por jugarse la quinta plaza de un torneo que se desarrolla en el Parque Miranda en Caracas. En la NBA, Devin Booker fue clave para amarrar el primer puesto y la clasificación en la Conferencia del Oeste a los Phoenix Suns, ganándole a los Denver Nuggets. En este sentido, las 9 victorias que tiene de ventaja Phoenix sobre Memphis hace que a 8 juegos para el final de la temporada regular ya les garantice al conjunto del desierto de Arizona tener ventaja de cancha en todos los playoffs, al menos en la Conferencia del Oeste. En la Fórmula 1, lo que ayer era un secreto a voces o un rumor cada vez más fuerte termina siendo una realidad. El alemán Sebastian Vettel se va a ausentar por segunda carrera consecutiva, no va a decir presente este fin de semana en Jeddah para lo que será el Gran Premio de Arabia Saudita. Su reemplazante será, al igual que en Bahrein, el alemán Nico Hülkenberg. En el mundo del tenis, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se ausenta del torneo de Miami, esto por el WTA Tour, debido a una lesión en su hombro izquierdo. Así lo anunció la propia Muguruza en sus redes sociales, y tampoco va a competir en el torneo de Charleston en los Estados Unidos. Y para culminar este boletín informativo lo haremos con algo vinculado al olimpismo, porque el casco del ciclista extremo venezolano Daniel Ders, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero 2021 porque fue el año que se desarrolló, ya se encuentra en exhibición en el Museo Olímpico en la ciudad suiza de Lausanne. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz fin de semana. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.